Nacional de Camioneros, Juan Chulich, secretario general, Hugo Moyano, conducción. Las ideas y las voces de todos y todas. Hola, me llamo Roberto. Todos. Voy a responder a la consigna. Todas. Porque me encanta escuchar programas buenos. Es para los grandes periodistas que hay ahí. AM 1330. Garantía de pluralidad. This is another Infasol production. Y nosotros seguimos con más y analizando también lo que se votó ayer, la aprobación de la ley base, las modificaciones, la vuelta a diputados, la insistencia del gobierno de recuperar algunas de las cosas caídas en el Senado, de abordarlas en diputados. Así que sobre todo esto, lo que dejó ecos y demás, la columna de Mariano Paulón. Marian, placer meterte acá. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? También un saludo muy grande a toda la audiencia. A ver, con respecto a lo de ayer, charlaba con María de Los Ángeles Agnún y decíamos, che, acá hay que decir que no es que se perdió una votación, no se perdió un partido amistoso que no te tiene un peso en el campeonato, sino que se perdió mucho más que una votación y acá me parece que es empezar a recorrer. Sí. Yo creo que se perdieron primero las condiciones para garantizar derechos, las condiciones jurídicas que permiten que uno le reclame a la justicia en caso del no cumplimiento de derechos. Yo creo que desde lo jurídico y desde lo democrático y desde lo institucional, lo más jodido es eso. Sí. Es que se perdieron realmente condiciones para la garantía de derechos que costaron vidas ganarlos, que toda la historia del movimiento obrero está marcado por muertes relacionadas con las luchas para conseguir esos derechos. Pero también, por otro lado, yo creo que avanzamos peligrosamente hacia aunque se vayan todos. ¿Por qué? Porque todavía existe gente, digamos, que banca al gobierno, que dice que hay que darle un poco más de tiempo, que había que darle las garantías y las herramientas. Y esa cosa de la esperanza. Che, hay que esperarlo, apenas hay que aguantar un poco y qué sé yo. Es entendible. Yo creo que lo peor que nos puede pasar hoy es que no logremos entender al resto de la gente por qué votó como votó, que no logremos entender la coyuntura en la cual esa gente votó lo que votó. Claro. Y también que logremos discernir, digamos, que la gente pueda discernir entre las diferentes opciones. Porque gran parte de la culpa de que no haya discernimiento entre esas dos opciones la tenemos nosotros, la tiene el peronismo, la tienen las organizaciones sindicales, la tienen, pero no a través también los medios, porque vos hablas con mucha gente todavía y agregando eso de la falta de herramientas, el tema de la esperanza, que es lo que te va diciendo. Sí. La otra respuesta es, pero ¿a quién ibas a votar? Sí, es la respuesta para justificar, digamos, pero de todos modos, sí, y tiene que ver con esto que te planteaba. De todos modos, yo creo que hay que ir un poco más al hueso. Nosotros mismos dijimos en el momento en que se votó la aprobación del pago de los fondos buitres, en épocas de Macri, dijimos que no había que olvidarse quiénes habían sido. Y por las circunstancias, y además por la falta de rebeldía que tenemos dentro de los partidos políticos, Massa terminó siendo el candidato de la oposición a la derecha. Entonces también nos tenemos que preguntar qué pasa ahí. Porque el problema tampoco es Massa. El problema es que había un partido político en ese momento que le dio los votos necesarios para entregar todos los recursos que teníamos a los fondos buitres. Y fue un endeudamiento muy rápido y hoy somos víctimas de ese endeudamiento, desde lo económico. Desde lo político somos víctimas de nosotros mismos. De no haber tomado las decisiones, de no haber sido lo suficientemente rebeldes. Porque muchas veces terminamos votando militando a Massa pensando en Néstor. Y no es lo mismo. Son situaciones totalmente diferentes. Néstor es un tipo que le gustaba el roce, le gustaba la patadita, le gustaba y se bancaba cuando le pegaban. Obviamente, sí. Jugaba con las reglas de juego que juega el poder
dentro del neoliberalismo. El poder real. El poder jugaba real. No, a ver, vamos a un término futbolero, te jugaba como ese 5 áspero que sabía que iba a poner la pierna, pero que se iba a comer una pierna también. El Chicho Serna. Se iba a levantar y iba a salir jugando. Junta, Serna, iba a hacer eso. Sí, y me parece que en ese lugar todavía generaba en la militancia las ganas de salir a pelear. Claro. Las ganas de movilizar, las ganas el entender que la movilización popular era un sostén para ese gobierno de turno. Entonces, ¿quién le pegaba al gobierno? Los medios hegemónicos, que era sabido que le iban a pegar. Totalmente. Porque responden a intereses que están relacionados con los ricos. O sea, los medios hoy, nuestros medios de comunicación, sobre todo la televisión, está manejada por grupos económicos, no está manejada por personas sueltas. Por otro lado, me parece que lo que nos pone, lo que deja en evidencia esta elección, más allá de la pérdida de derechos o la pérdida de la garantía de esos derechos, es que esos derechos se pueden garantizar en la calle todavía. Claro. Que esos derechos se pueden garantizar con la gente movilizada todavía. Que la votación de una ley no garantiza su aplicación. De hecho, el aborto es ley. Sí. Y todavía en muchos lugares cuesta llevarlo adelante, muchas provincias cuestan llevarlo adelante por el poder que tiene la iglesia en esas provincias. Sí. Y la posibilidad de condicionar a algunos gobernadores como para que no avancen. Y no la se educación aplique. Sexual es ley y no se aplica. Exacto. La ESI tiene muchas falencias producto de la falta de inversión. Claro. Y así tenemos un montón de leyes que son ley y no son garantía. ¿Qué es lo que garantiza que una ley se cumpla? Que la militemos. Claro. ¿Cómo se volvió ley la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Recorriendo el debate toda la Argentina, atravesó universidades, atravesó medios de comunicación, atravesó organizaciones sociales, políticas, sindicales que quisieron participar de esa conversación. ¿Cómo queremos los medios? Después, bueno, también está el poder que juega sus propias fichas y en el caso de Macri vetó 5 artículos que eran fundamentales para garantizar la igualdad ante esa ley, que eran los capítulos más antimonopólicos que tenía la misma. Entonces, tenemos un debate de fondo que es cómo empezar a participar. ¿Dónde participar? Y la otra vez lo hablamos esto acá. Sí. Hay que participar en todos lados. Claro. En todos lados hay que dar las discusiones. Y la discusión no es tener razón. La discusión es entender con el otro la realidad. Claro. Entre tu visión y la visión del otro se tiene que armar un espacio conjunto de entendimiento, de comprensión, de lectura de la realidad en que vivimos. Porque si no, hay imposición. El consenso es imposición. Claro. El disenso, el no estar de acuerdo, pero aún así poder acordar algunas cosas, permite el ejercicio real de la democracia. Si queremos una democracia, tenemos que fomentar que cada uno pueda ser como quiere ser. Claro, si no, no hay forma. Si no, terminás por una imposición, lo mismo de ese 2001, el que se vayan todos, y de la falta de representación que empieza a haber, porque cuando vos convocás por una causa, hay un poder de movilización en la calle. Sí. El tema políticamente hoy, ¿quién canaliza, quién sale a poner esa pierna fuerte, a jugarle, como hacía en su momento Néstor Kirchner o como hizo Cristina Fernández, a discutirle el poder real mano a mano? Mirá, yo ayer vi, estuve en el Monumento, en la movilización, y vi organizaciones y mucha más gente suelta. Sí. Hay cada vez más gente suelta que no está enmarcada dentro de las organizaciones, pero que marcha con uno, con otro. Que volvió a darse lo mismo que la marcha de enero cuando la ley base no pasa de diputado. La misma postal. Sí, y la del 24 de marzo también. Se empieza a ver mucho más eso. ¿Qué pasa? Que los espacios de representación tampoco están generando una dinámica que permita la contención de esa discusión que se tiene que dar en un marco determinado y además con gente que pueda dar una mano en cuanto a dar herramientas, a brindar herramientas que permitan que esa discusión nos lleve a un lugar de comprensión común.
O sea, poder negociar entre todos un análisis de la realidad y de la coyuntura en la que estamos inmersos. Sí. Si nosotros podemos construir eso junto a los demás, podemos volver a pensar como colectivo. Claro. Si no, va a pasar lo que dice Byul-Chul Han, lo que dice Bifo Berardi, lo que dicen Diego Fusaro, lo que dicen un montón de autores europeos. Acá hay también investigación, ahí estoy analizando un poco a ver a nivel latinoamericano cómo estamos avanzando en las investigaciones comunicacionales, pero que analizan este avance de las tecnologías, esta saturación del sujeto, esta forma de subjetivación a través de la pantalla, y todas estas cuestiones, si no se traducen en una acción concreta que permita transformar la realidad, aunque sea en un aspecto mínimo, aunque sea en cosas tan banales como poder convivir con tus vecinos. Si no se traduce en eso, estamos derrotados por la meritocracia, digamos. Vamos a ser competidores, no vamos a ser colaboradores con nadie. No. Y gran parte de la violencia y de la agresividad que se vive en esta sociedad proviene de ahí. Sin dudas. Y aparte, le echamos la culpa a las drogas, le echamos la culpa, pero es el mercado. Claro. Es el consumo exacerbado. Venimos de ese lado, sí. El cuánto tenés, cuánto valés. Claro. Que te termina posicionando y te va instalando. Y además también con esto de lo que vos marcabas, de poco compromiso de lo colectivo. Y que algunas de las organizaciones que representan van pasando. Hablaba el otro día con alguien de Telegremio nuestro, en un medio de la ciudad, donde estaban discutiendo el tema de sueldo, y eran 200 compañeros y compañeras. Y decía el del sindicato, dice, che, estamos peleando por el sueldo de 200 y somos 10 en la asamblea. Claro. Entonces ya también va la discusión puertas adentro de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando a la hora de comprometernos? Ya no te digo ni siquiera por la causa del otro, sino a qué convocamos y cómo nos acompañamos y cómo nos sostenemos también nosotros. Sí, igual... Era un problema en común yo, nuestro. Más allá de que crea que hay una responsabilidad de los trabajadores de no asistir a esos lugares, yo creo que hay una responsabilidad mayor de los dirigentes de no saber contener las discusiones, de pensar muchas veces que lo que plantean los compañeros es porque quieren ocupar mi lugar, de no pensar en el colectivo, sino pensar en el aspecto individual de las cosas. De no estar dispuesto a resignar nada desde lo individual en función de lo colectivo. Y esas cosas durante los conflictos van quedando en evidencia. Y ahí es donde uno pierde el apoyo. Me parece que el gran desafío hoy para los sindicatos, sobre todo, que son quienes representan a los trabajadores o quienes pretenden representar a los trabajadores, es comunicar de otra manera. Es hacer sentir pertenencia al afiliado. Es generar una representación que sea lo más parecida posible a lo que son las bases. Porque muchas veces se pierde eso, como que yo me quiero diferenciar, por eso me voy de delegado. Totalmente. O simplemente porque me da la ventaja de no tener que ir a laburar. De no tener la responsabilidad. Entonces, cuando uno piensa, qué sé yo, en los años 60 y en Agustín Tosco, que iba 3, 4 veces siendo secretario general, 3, 4 veces por semana a su puesto de trabajo, y los compañeros le decían, ¿pero qué haces acá si tenés que estar en el sindicato? Y él decía, no, lo que pasa es que si me pierdo de estar frente a las necesidades reales de mis compañeros, no voy a saber qué hacer cuando esté en el sindicato. Entonces, digo, sin ir al romanticismo que genera eso, sí pensarnos en otra dinámica. Pensarnos en una dinámica más participativa, preguntando, porque también ahora no sabemos qué se votó ayer. Ese es el punto. Con todos los cambios que entraban y salían cosas durante la misma jornada, más los relatos partidos o sesgados que ibas teniendo, dependiendo de la línea editorial de cada uno de los medios, quedaste medio en Orsay con varias cosas. Claro. Si entonces, vos preguntabas, el famoso RIGI, por el tema emblemático, che, ¿qué cambios se hicieron? ¿Cuánto me lo responden? No, y hoy... Que no están empapados en la política, el resultado fue, desempató Villarruel con el voto de ella. Julia Estrada te lo puede llegar a responder. Alguien que haya estado en la dinámica de política, dirigencial incluso, porque con las bases tampoco sean estas... Bueno, estas conversaciones hay que darle con las bases.
y hay que darla en un modo asambleario, no en un modo de bajada de línea. Creo también que la gente hoy deja de participar porque siente que no participa, sino que son espectadores. Y son espectadores, además, de un espectáculo que es mucho más aburrido que el celular. Y el celular lo tienen en el bolsillo. Claro. Entonces, entre elegir ir a una asamblea que dure 4 horas, que no resuelva nada, en la cual se maltrataron, porque también esa dinámica de quiero tener razón, y me tengo que llevar puesto al otro. Claro, tengo que ganarle al otro la disputa retórica, entonces todo es discursivo y no tenemos cuidado con que enfrente hay una persona. Y una persona que tiene sensibilidad, una persona a la cual podés herir, podés lastimar, y es un compañero. Entonces, perdemos de vista cosas que son elementales, que son del orden del sentido común. Y después pretendemos que la gente entienda que el sentido común sigue siendo el mismo que en la modernidad, que hace 30 años atrás. No. Y hay cosas que han cambiado y también en donde no hacés y no cambiás la historia a través de un Twitter. Exacto. Yo esa la voy viendo pongo la frase y ya con esto listo, ya está. Ya me expresé, ya opiné, ya cumplí, ya está. Y no. Pero justamente eso va asociado, yo creo, que a la idea de la culpa. Claro. Lo haces cuando sentís culpa. Cuando sentís responsabilidad frente a un problema, busca una solución. Le pone el cuerpo. No sentís culpa. Claro. La culpa te exime de buscarle una solución al problema. Entonces yo creo que ahí son algunos de los secretos que tenemos que tener en cuenta a la hora de juntarnos. Claro. Juntarnos, poner reglas de juego, que puedan hablar todo, que los resúmenes se hagan con un poco, incluso con las contradicciones que generó esa discusión, y ponerlas por escrito las contradicciones. Obviamente, no es necesario llegar siempre a una afirmación. Al documento del acuerdo entre todas las partes. Claro. Es necesario saber que estamos en una dinámica de discusión y que muchas veces los hechos nos van a dar las respuestas a esa dinámica. Porque si no lo llevamos a la práctica, y la única práctica es ese discurso, estamos jodidos. No le vamos a cambiar la vida a nadie. No. Nadie va a volver a creer en la política. Y vamos a seguir en este derrotero de esperar que venga algún dirigente carismático, inteligente, copado, que tenga toda la onda, a solucionarnos la vida. Prolijito y ya está. Y con esto, listo, te saco adelante. Y suponiendo que eso no implica una disputa de poder. Claro. Porque en realidad, del primero que nos acordamos es de Néstor, pero sabemos las disputas de poder y las derrotas que tuvo que sufrir en el camino para poder afianzarse como el poder más grande de turno, digamos, político durante bastante tiempo en Argentina. No hay, sin ese juego de gané y perdí, o como decía allí a Alfonsín Hijo en su momento, y te vas a tener que comer varios sapos. Claro. Si querés llegar a algo, el tema es cuando empezamos a pensar que lo normal es comer sapo. Claro. Lo normal es alguna vez tener que comerte un sapo y, por otro lado, ir generando las condiciones para otra cosa. Para salir de ese pantano, digamos. Que no pase a ser el menú, digamos. Totalmente. Pero bueno, veremos por dónde nos va llevando. Que hará el discurso de diputados, que hará si hay una embestida o no, y después me parece que vendrá esto de, yo sigo pensando, las bases está organizada, está movilizada, y desde las bases tendremos que buscar a quien venga de la política a acompañar, ya que el de la política no va hacia la base para coordinar. Sí, yo creo lo mismo. Además creo que hay que esperar ahora una semana más o menos para volver a hablar del tema y dejar que se enfríe un poco y volver a reflexionar sobre, porque siempre sobre la marcha y en la coyuntura se discute desde el vértigo. Y yo creo que acá hay que dejar de cantar un cacho, analizar bien cuál es el texto de la ley y a partir de ahí también empezar a plantearnos qué actividades hacer. Primero para generar conciencia y después para generar resistencia a estas políticas que son de neto corte neoliberal y que vienen a sumar al empobrecimiento de la gente, que viene a sumar al desentendimiento del Estado de sus responsabilidades, que viene a sumar a avanzar a un Estado cada vez más inconstitucional.
Totalmente. A esto de lo que charlamos fuera del micrófono y que bien marcabas, el hecho de la derrota del trabajador, del jubilado, del que vive con el sueldo, del que vive con una changa, y después al interior de los partidos políticos, para no comernos la curva de, bueno, che, ¿qué es lo que quedó en opción? Y después tener que elegir eso con los comportamientos que después llegan y van dando en los diferentes recintos, de empezar a dar la discusión de quiénes son los dos que pone la caripela ahí en la boleta a la hora de la elección. Claro, claro. Y además empezar a fomentar también este proceso de utilizar las PASO para medir. Claro. Porque es como que hay pánico a medir, o que el hecho de medir puede significar que después los candidatos se sientan mal y no quieran participar en el mismo espacio político. Creo realmente que hay que empezar a correr el ego de el funcionamiento democrático de nuestros partidos políticos. Y una de las formas es haciendo internas. ¿Sí? Una de las formas es que todos los que tengan pretensiones de ser candidatos puedan serlo, siempre y cuando junten los avales o los requisitos que tengan que juntar. Pero me parece que es por ahí, me parece que es generando más apertura y más no sé si competencia, pero sí tener una medida de la responsabilidad que va a asumir cada uno y de la gente a la que representa. Porque también hay mucho bolazo dando vuelta. Sin dudas, sin dudas. Marian, ¿la hacemos la semana que viene? Bueno, dale. Nos vemos martes, jueves. Martes, jueves, ahí cuando el viento, la humedad... Me trae por acá. No va a traer por estas tierras. Música, ya venimos.